y me hacía un culo. Ese vestido me hacía un culo. Que en mi vida yo voy a tener ese culo, ni por más que yo haga squats y hip thrust, nunca voy a tener el culo que me hacía este vestido. Hola Vogue, soy Rosalía y esta es mi vida en looks. Bueno, vamos a abrir esto, ¿no? Este look... Bueno, este look es muy cute. Es un look que yo le tengo mucho cariño porque era la primera vez que yo actuaba en los Grammys y yo en ese momento yo no conocía a nadie, no tenía contactos en la industria, pero Yolanda Cris me vistió y me pusieron este vestido de flores y yo actué. Si no me equivoco era delante de Alejandro Sanz y toda la industria latina y este vestido me dio mucha confianza. A ver, ¿qué más? Aquí estábamos en el cementerio de mi pueblo, en el cementerio municipal de Sant Esteve, y yo llevaba por primera vez mi primer Gucci. Y yo estaba, vamos, ilusionadísima porque llevaba un Gucci, pero los zapatos, claro, pues eran de AliExpress, evidentemente. En ese momento llegaba para lo que llegaba. Siguiente look. Este look es un palomo. Para mí a día de hoy sigue siendo mi look favorito que yo he llevado en el escenario. Con los flecos, que yo me acuerdo que yo bailaba y se movían increíble. Y durante esta era, pues bueno, hubo muchas decisiones dudosas estéticamente, pero este vestido no es una de ellas. Y me encanta Palomo, o sea, soy súper fan de Palomo. Me acuerdo de esta red carpet 100%. A mí esto me parece una maravilla y no estoy abierta a opiniones. Ahora bien, si lo llevara hoy en día, quizás no me hubiera pintado las cejas ahora mismo, no llevaría los oros, porque ya el vestido de por sí parece una joya ya de por sí. Y quizás solo usaría la parte de arriba, lo combinaría con otras cosas. Pero me parece osado llevarlo con las sneakers así. Era valiente, era un look valiente. Y la cola a lo mejor un poco más baja también lo llevaría. Pero María Escoté, cuidado. Pues yo creo que no ha cambiado mucho la manera en la que yo me preparaba para una alfombra roja y cómo me preparo ahora. Sigo poniéndole mucho cariño. Se lo ponía cuando empezaba y se lo sigo poniendo ahora. Bueno. ¿Por dónde empezar? ¿Quién lleva látex en la premiere de una película infantil de Disney? Nadie. Pero bueno, de estas cosas se aprende, una aprende y evidentemente no se volvería a repetir. La combinación es terrible, el contexto era inadecuado, en general pues un fail de cuidado. Las colas también, claro, innecesarias, por decirlo suave. Ahora bien, las uñas a mí... me parecen cute. Es que me acuerdo, mira, yo estaba en un shooting. Me llamaron y me dijeron que podía ir a la premiere. Y yo no había ido nunca a una premiere, creo que era la primera premiere que yo iba. Y un amigo estilista que estaba por ahí en el shooting me dejó esto, 4 cosas, pim pam, y acabé yendo así. Momentos como este, así. Pero una va aprendiendo. Esto es un traje de Palomo precioso. Esto estaba inspirado, si no me equivoco, en un cuadro de Goya. Cómo iba vestida esa mujer, creo que era Cayetana. Era la 13ª duquesa de Alba o algo así. Y me acuerdo que estaba obsesionada en esa época con las Naked Wolf. Siempre llevaba la plataforma, como que yo necesitaba altura. Pero concretamente este traje de Palomo, es que a mi Palomo me encanta. Es que es de lo mejorcito que hay en mi país y las uñas largas, evidentemente. En esa era no había quien me las quitara. Bueno, la sencillez está sobrevalorada. Este look a mí me parece fantástico. El barroco de vez en cuando está bien. Maximalista, claro que sí. Es un look que habla por sí solo. Y es muy cute en realidad, yo le tengo un cariño a este look. En su momento cuando yo lo llevaba me sentía muy princess. Para mí 10 de 10. Yo este look lo veo un look muy pop en realidad. Y dentro de lo que cabe comedido porque, mira, llevaba los pendientes pequeños. Lo normal sería que me hubiera dado por llevar allí bien de joya, pero no, mira, yo lo veo dentro de lo que cabe, pues eso, un look pop. De Kim Kim, Maison Kim, una casa coreana. Look de Alexander Wang, de los Grammys americanos. Me gané un Grammy con ese traje, así que... Yo creo que el glam estaba muy bien ejecutado, pero la cola podría estar también más baja, ¿eh? Y un poquito más chill también en el ojo a lo mejor. Y las uñas también a lo mejor tampoco hacían falta. Pero me gusta. Me gusta mucho el rojo, es un constante para mí. Siempre he llevado looks de rojo, me gustan mucho.
Y bueno, yo soy una persona de fijaciones. En su momento, con el proyecto de Motomami, estaba obsesionada con Rick Owens, obsesionada con las botas de Rick, entonces no las soltaba. Y aquí pues llevaba una camiseta de mi amigo Dan que me mandó, que es de Siberia Hills. Después era un vestido Acne por debajo y la bota de Rick. Pues eso, obsesionadísima perdida. Y bueno, a mí este look me encanta. Este look fue un poco en el momento que estaba ya saliendo el proyecto, creo que era, o de Motomami, no sé si era justo antes de salir o cuando estaba a punto de salir. Y fue un poco, a nivel estético para mí, como de pistoletazo, ¿no? Un poco de Motomami, de decir, esta es la vibra que tengo ahora, así es como yo me siento. Y el bolso, evidentemente, era el casco. Pantaloncito así como inspirado un poco en los pantalones de motocross, ¿no? Un poco así de Nike, la gabardina de Burberry, la gafa era de Amazon, por ahí por Nueva York, jangueando. La portada, portadón. En este look a mí me gusta mucho esta imagen porque al final para mí esto es un look. Es un look con un objeto, pero es un look. Al haber tanta piel y que respire tanto, pues uno se concentra mucho más en el casco. Estaba dudando de si me pongo uñas o no me pongo uñas para hacer la portada. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y al final dije, venga, sí, porque va a estilizar la mano y es un toque también. Y le dará más agresividad. Con Jimmy. Este look me lo volvería a poner. Este look me gusta, es un look que cromáticamente me gusta, me da gustera. El lila con el cremita, también el hecho de que tenga silk, el silk lo hace sentirse como expensive. La bota así medio rota lo hace sentir más grounded. Entonces la combinación me gusta. Muy chulo de Acne. Esto me acuerdo yo, que estaba haciendo la primera actuación dentro del proyecto de Motomami, nerviosísima perdida, tenía que hacer esa nail, con mi hermana estábamos mirando que había salido cosas nuevas tal, y Pili me dijo, ¿has visto esto de Marc Jacobs tal? Y yo dije, oh, qué chulo. Entonces le dije, ¿por qué no pedimos este? Y yo en ese momento no sé, no conocía a la gente de la marca, así que dije, bueno, le escribo un DM, le mando un DM a Marc a ver si me contesta, y me contestó. Y le pedí que me dejara el vestido y me lo dejó. Tuve suerte. Yo, cuando lo vi este look, en ningún momento pensé que pareciera la alfombra de la ducha, pero la gente dijo que parecía que yo iba vestida con la alfombra de la ducha. ¿Esto lo puedes creer? Cosa igual. Pero yo lo veía divino. Y en ese momento, cuando lo llevé, yo no lo pensaba, ¿eh? Yo lo veía divino. Bueno, soy fan de Pedro Almodóvar a más no poder. Toda mi vida soñé con ser chica Almodóvar y llegó mi momento. Y yo siempre había visto que si Buika, guapísima, cantando ahí en una película de Almodóvar, que si Penélope cantando ahí, ¿sabes? Volver, tal, guapísima. Y a mí me tocó pues hacer de campesina. Y mi debut en una película de Almodóvar, siendo chica Almodóvar, fue con un pañuelo aquí en la cabeza y vestida de campesina. Yo, si Pedro quiere que vuelva a una de sus películas, Pedro, tú sabes que yo estoy aquí para redimir un poco este momento que me tocó con esta ropa. Me encantaría cantar con un vestidazo, Pedro. A ver si para la próxima. Si Dios quiere, a ver. Esto fue con Givenchy, con Matthew Williams en la Met. A mí esto, si me preguntáis, me parece un evento canónico. Me parece un vestido de 10 de 10, 100 de 10. Y el detallito que él puso, como si fuera la columna vertebral allí por detrás. O sea, increíble. Y la gafa, ¿eh? Y la gafa. Muy martirio de mi parte. La referencia a ella porque la gafa grande, negra, tal, el moño repeinado. Yo me acuerdo, estaba de gira en esto, estaba en medio de la gira en Brasil y un diseñador de Brasil, que se llama Malafama, no sé cómo consiguió que me llegara ahí en el camerino este traje. Entonces yo me encuentro con este traje al llegar ahí al camerino y digo, pero bueno, ¿qué es esta maravilla? Y entonces yo me lo probé y me encantó y les dije a mis amigos que estábamos ahí, les dije, oye, ¿por qué vamos a montarnos esta noche? Mariona, que ya siempre me hacía el maquillaje ahí en la gira, me puso la ceja bien fina y Sergio me puso el pelo como me lo puso, Serpiente también se montó, nos montamos todos y nos fuimos de karaoke. Chulísimo, me encantó este plan. Madre mía, ¿eh? Ahí en Brasil es que estuvo muy bien, me lo pasé muy bien. Esto es en Nueva York, ella sencillita. Por ahí por Nueva York caminando, yo me puse mi gorra de John Dere. Yo le digo John Dere porque mi abuelo le decía así. Mi abuelo estaba obsesionado con los tractores, mi abuelo Jaime.
Y entonces yo me busqué una gorrita de John Deere. John Deere, no sé cómo se pronuncia, perdón, pero mi abuelo era muy fan, yo entonces soy fan también. Y me hice este lookito así con el vestido de Acne otra vez. Eso es un clásico en mi armario. Yo con los años he ido aprendiendo a reusar mismas prendas y darles otra vida y usarlas de formas diferentes. Eso es el mismo que el de la bota de Rick, pero diferente, con un mood así un poco más chill. Esto era en Global Citizen, en Nueva York, con un vestido de Elena Vélez. Y me hacía un culo, ese vestido me hacía un culo, que en mi vida yo iba a tener ese culo, ni por más que yo haga squats y hip thrust y bandas y kicks y búlgaras y todo, nunca voy a tener el culo que me hacía este vestido. Qué pena. Pero bueno, para eso está el vestido de Elena Vélez. Esto era de White Project, de Glenn Martins. Me encantan los volúmenes de la bota, es como casi escultórica, muy chulo. Ese día fue mi cumpleaños y me fui a comer pasta por ahí por New York, que me gusta a mí Nueva York, Este es un full look de Rick. Visto sin mirar y parar mucha atención, cualquiera diría que llevas una bolsa de basura, pero no. ¿Y qué bolsa? No. Un pedazo de vestidos, lo que era apretado me quedaba con la cintura, me hacía una cintura que yo no sé de dónde salió. Y los guantes de Rick, o sea, es que yo soy demasiado fan de Rick Owens. Es como... me encanta. De mis diseñadores favoritos de hoy en día, definitivamente. Es un genio ese hombre. Y me sentía muy poderosa con este look y me gané unos premios también. Con este vestido es de Miu Miu, es un custom que llevé a los Latin Grammys. Y con este vestido yo me gané álbum del año. O sea, ¿cómo no vas a ganar álbum del año con este vestido, con este vestidazo? Fan, a más no poder también de Miuccia. Miuccia es increíble. Y yo, si esa mujer quiere algún día, me encantaría ser su asistente. Yo querría ser la asistente de Miuccia. Ir ahí, ¿sabes? Ayudándola ahí en su día a día, lo que pudiera para aprender de ella. O sea, es que yo me encantaría aprender de esa mujer. Pues bueno, enseñando un poco lo que vienen siendo las tetas por abajo, porque ¿por qué no? Ahora que aún las tengo para arriba, pues digo, las enseño un poco. Y además, estaba en Women in Music, creo que Billboard, muy sexy, misterioso, revealing, pero bien. Y el make-up y el pelo para mí están on point. Aquí me acuerdo que era Coachella y iba vestida de Acne. Me acuerdo que colaboramos durante la gira de Motomami con Acne Studios para que me hicieran ropa para actuar. Y me acuerdo que mi hermana encontró unas refes preciosas y Acne entonces creó con esas refes. La gafa, pero es de Rick Owens, a tope. Y me acuerdo que en ese momento ya de la gira yo estaba reventada, yo estaba cansadísima, yo no sabía ya de dónde sacar la energía, de dónde tal. Y me acuerdo que esta ropa me hizo sentir muy fuerte. Me hizo sentir como poderosa, como ready. Aunque estuviera muerta, yo tiraba para adelante. Y bueno, el proceso de irme descubriendo en la moda ha sido largo, pero por ejemplo a mí este look me parece muy cute y me lo hice 5 minutos antes de irme del hotel, que iba a ir a actuar allí en un festival de Milán. Y básicamente llevaba unos zapatos que se los robé a mi hermana. El cinturón es un cinturón que yo me lo compré en la tienda de Vivienne Westwood en Harajuku, creo que era. Luego esa camiseta de un amigo mío, que él me la dejó y entonces yo dije, venga, me voy con esto y me voy para afuera. Y quedó bien. Y mira, me acuerdo de esta gafa, me la compré de segunda mano de Chanel. Mira, este look para mí, digo, bueno, me voy encontrando poco a poco. Voy descubriendo cómo expresarme a través de la moda. Y por haberlo hecho en 5 minutos no está nada mal. Bueno, lo que llevo en el pelo, básicamente, me lo puse yo como pude, porque yo pensaba, le quiero poner un toque a este look. Y sin bra, hay que normalizar ir sin bra. Que te dé el aire, ¿me entiendes? Los taconazos, me encantan los tacones, aunque me duela el pie, aunque esté muerta, yo me pongo mi tacón altísimo. Y el pantalón es un pantalón que creo que es thrifted, que me lo dejó mi amiga, creo. Es que me encanta robarle la ropa a mis amigas y dejarles ropa también. Y es que me aburro muy rápido de la ropa, pero estoy aprendiendo a reutilizar más, a volver a utilizar piezas que antes no usaba. Muy mono, me gusta mucho. Ay, este look es de hace poquito, en el desfile de Prada. El primer desfile que he ido de Prada. Me encanta que la falda sea larga. Me encanta el bolso, la forma del bolso, me encanta todo. Me gusta mucho y estoy un poco en esa época de ponerme muchas diademas, muchas cosas en la cabeza.
Pero es muy bonito y con las uñas, volviendo a las uñas. Una siempre vuelve. A lo que a una le gusta, una siempre acaba volviendo. Muy mono, me encanta. Prada o nada. Bueno, vamos a firmar. Vamos a firmar el libro. Para Vogue, con mucho cariño de la Rosalía. Postdata, un besito para Ana. Adiós Vogue por muchos looks más.